Mi esposa dejó a nuestra hija recién nacida con la vecina y se fue a vivir con su amante, pero tras 15 años regresa y mi hija se encarga de sacar la basura. Estoy escribiendo esto porque hay una frase que la gente repite como si fuera una ley universal. El tiempo lo cura todo. La distancia sana las heridas. Si no perdonas, te vuelves una persona amarga. Y honestamente, no lo entiendo. Para mí, cuando alguien te lastima de verdad, cuando cruza un punto sin retorno, eso es todo. No hay magia, no hay reloj, no hay palabras bonitas que borren lo que pasó. Y no soy el único que piensa así en mi familia, aunque a veces parezca que el mundo entero quiere convencerme de lo contrario. Hoy tengo 44 años. Algunas canas que no estaban antes, o que al menos no quería ver. Si eso me hace más maduro o no, no sabría decirlo. Pero hace 15 años yo era otra persona, un padre primerizo, un esposo que creía que su vida, aunque iba a volverse más difícil, por fin iba a tener sentido. Carol y yo nos casamos jóvenes, pero no imprudentemente jóvenes. De esos matrimonios que crecen juntos. Salimos varios años, nos casamos a mediados de nuestros 20 y desde temprano hablábamos de hijos. Ali no fue un accidente. Fue planeada. Deseada. Hablada hasta el cansancio. Discutimos nombres. Escuelas. Barrios. Incluso la edad a la que iba a poder tener novio. Esto último siempre lo digo en broma, pero soy un padre orgulloso, no duro. Llegamos a discutir el color de las paredes del cuarto del bebé como si estuviéramos decidiendo el destino del mundo. Desde mi perspectiva, nuestro matrimonio estaba bien. No perfecto, pero sólido. No había gritos. No había amenazas de divorcio. No había dramas constantes. Si había grietas, yo no las veía como algo estructural. Cuando nació Ali, todo se estrechó. Cualquiera que haya pasado por eso sabe que las primeras semanas son brutales. No hay sueño, no hay rutina. Es como vivir bajo el agua. Todo cuesta el doble. Todo se siente lento y pesado. Carol estaba agotada. Yo también. Volví al trabajo rápido porque necesitábamos el ingreso. Cuando regresaba a casa, tomaba el relevo para que ella pudiera dormir. No era una etapa romántica, pero yo lo veía como algo temporal. Sobrevivir ahora para vivir mejor después. Ali tenía apenas unas semanas cuando Carol se fue. No hubo discusión, no hubo advertencia, no hubo lágrimas compartidas. Esperó a que yo estuviera en el trabajo. Empacó algunas cosas. Y dejó una nota. ¿Qué considerada? No. No recuerdo las palabras exactas, pero el mensaje era claro, que se había reencontrado consigo misma, que se iba a estar con alguien que la hacía sentirse viva. Que Ali estaría mejor sin ella porque no servía para ser madre, no pidió custodia, no propuso visitas, no dejó un plan, ni siquiera se despidió de su hija, al menos, y esto es lo único que puedo reconocerle, no dejó a la bebé sola. La dejó con una vecina que solía cuidarla unos minutos cuando Carol necesitaba salir. Lo hizo justo antes de que yo llegara, para que la vecina no sospechara y no me llamara al trabajo. Así que llegué a casa, y mi casa estaba vacía. Hasta que fui a buscar a mi hija, y ahí estaba yo, con una recién nacida en brazos, que necesitaba comer, lloraba, y dependía completamente de mí. No sé cómo describir las semanas siguientes. Caos es una buena palabra, aunque se queda corta. No sabía hacer muchas de las cosas básicas. Ni hablar de alimentarla. Hasta ese momento, eso lo hacía Carol. Por razones obvias. Aprendí rápido porque no tenía elección. Pedí licencia sin sueldo. Llamé a mis padres como señal de auxilio. Reorganicé toda mi vida en modo supervivencia. Volví al trabajo antes de estar listo, porque las cuentas no esperan a que superes el shock emocional ni a que aprendas a preparar un biberón sin temblar. Carol se mudó con el hombre por el que nos dejó. Nunca supe su nombre real. Para mí siempre fue Dick. Más corto. Más preciso. Eso lo supe por terceros. Ella nunca tuvo la decencia de decírmelo. Al principio pensé que volvería. O que al menos querría ver a Ali. Nunca lo hizo. No una visita. No una llamada. No un regalo de cumpleaños. Solo algunas transferencias inconsistentes el primer año, y después nada. Presenté el divorcio unilateralmente porque tenía que hacerlo. No podía seguir casado con alguien que abandonó a su hija. Y necesitaba que todo quedara claro legalmente. Ella no peleó nada. Firmó los papeles. Y desapareció. Ahí entendí que estaba solo. Y que Ali y yo íbamos a tener que aprender a vivir sin ella. Creí que lo peor había pasado cuando Carol desapareció, pero la verdadera prueba recién estaba empezando. Crié a Ali solo. No voy a romantizarlo. Tampoco voy a decir que fue una pesadilla constante. Fue
lo que fue. Le leía antes de dormir, aunque muchas veces yo era el que se quedaba dormido primero. Ella me quitaba los lentes y apagaba la luz con cuidado, incluso cuando era pequeña. Desde chica fue más observadora de lo que debería ser una niña. Cuando preguntó por su mamá, no mentí. Nunca oculté nada. Nunca inventé cuentos. Le dije la verdad, con palabras acordes a su edad. Y siempre dejé algo muy claro, nada de esto fue su culpa. Nunca le dije que odiara a su madre. No hizo falta. La ausencia habla sola. Ali creció viendo patrones. Las madres de otros niños en actos escolares. Eventos donde yo era el único padre. Me habría encantado estar en los días de madre e hija, pero lo compensábamos con los días de padre e hija. Ella fue formando su propia conclusión. No tengo madre, y con vos me alcanza. No sé si lo decía para hacerme sentir mejor o si realmente lo sentía. Pero estábamos bien. Más que bien. Ali se convirtió en una adolescente reflexiva, reservada, con un humor seco que aparece cuando menos lo esperas. No desperdicia palabras. Cuando habla, es porque ya pensó todo. Entonces, hace unos meses. Carol reapareció. Un mensaje largo. Demasiado largo para mis problemas de sueño. Decía que había crecido, que había reflexionado, que había trabajado en sí misma, que extrañaba a su hija, que la vida es corta, que no quería morir con arrepentimientos, que era antes de que sea demasiado tarde. Frases profundas, que no dicen nada. Para ella, los últimos 15 años no existían. Quería reconectar con Ali, y conmigo, como familia, de la forma que pudiéramos. No decidí solo. Le mostré el mensaje a Ali. Le dije que la decisión era suya. Ella lo leyó. Pensó un momento. Y dijo, no estoy interesada. Dijo que no conocía a esa mujer. Y que no quería hacerlo ahora. Así que respondí. Le dije a Carol que Ali no quería contacto. Que yo tampoco. Que estábamos bien así. Ahí fue cuando todo explotó. Carol no aceptó el no, y mostró exactamente quién seguía siendo. Cuando le dije que Ali no estaba interesada en conocerla, Carol cambió de tono casi de inmediato. Pasó de la espiritualidad barata al resentimiento puro en cuestión de mensajes. Primero insinuó que yo la había envenenado contra ella. Después lo dijo directamente. Según Carol, era imposible que una chica de 15 años tomara una decisión tan importante sola, que yo la había manipulado, que mi rencor hablaba por mí. Le respondí algo simple, sin adornos. Llegaste como 10 años tarde para hablar con una niña. Eso no le gustó nada. Me dijo que Ali no podía haber dicho eso, que seguramente repetía palabras mías, que yo estaba actuando por resentimiento. La realidad era mucho más simple y mucho más incómoda para ella. Mi hija no quería saber nada de la mujer que la abandonó. Yo no la culpo. Yo haría exactamente lo mismo. No iba a obligarla. No iba a convencerla. No iba a usar a mi hija como terapia emocional para una mujer que apareció cuando le convenía. Ahí empezaron las opiniones externas. Familiares lejanos. Viejos amigos en común. Personas que no estuvieron cuando Ali lloraba de bebé y yo no sabía qué hacer. Decían que negarle a su madre podía causarle daño psicológico. Curioso argumento, considerando que 15 años de ausencia no parecía preocuparles. Otros insinuaban que yo estaba siendo vengativo, que debía ser la persona más grande. Yo solo pensaba lo mismo una y otra vez. ¿Por qué alguien siente la necesidad de defender a una madre que abandonó a su hija durante 15 años? Para mí, Carol era como una niña que se aburrió de su juguete, lo dejó tirado, y años después quiso volver a jugar. Solo que el juguete era una persona real. Carol no se quedó callada, y sus mensajes mostraron exactamente quién era en realidad. Los supuestos 15 años de reflexión de Carol duraron exactamente lo que tardó en enviarme su siguiente mensaje. Nada de amor, nada de paz, nada de comprensión. Era puro derecho. Me acusó de todo. Dijo que era conveniente que Ali pensara así después de haber sido criada solo por mí, como si yo hubiera elegido criarla solo por diversión. Según ella, ningún niño rechaza a su madre sin influencia externa, a menos que esa madre sea un monstruo. No me di el gusto de responderle enseguida. Le mostré el mensaje a Ali. Siempre fui transparente con ella, incluso cuando la verdad no es cómoda. Ella leyó todo, en silencio. Después levantó la vista y dijo algo que todavía me resuena. Esto es exactamente por lo que no quiero hablar con ella. Ahí entendí que no había duda alguna. Carol siguió escribiendo durante semanas. A veces pedía disculpas. A veces insultaba. A veces hacía ambas cosas en el mismo párrafo. Decía que entendía que Ali necesitara tiempo. Y en la siguiente línea exigía que yo fomentara la relación. Pidió verla solo una vez. Dijo que el amor maternal haría el resto. Sugirió terapia, porque según ella yo había hecho un mal trabajo como padre. Cuando le pregunté a Ali si quería darle su número a su madre, me miró como si le hubiera propuesto algo ilegal.
Esa mirada que dice, papá, eso no se hace. Ahí quedó claro para cualquiera con dos neuronas funcionales. No era yo el obstáculo, era Ali. Cuando Carol entendió que no iba a ceder, decidió escalar y arrastrar a otras personas. Cuando Carol entendió que ni Ali ni yo íbamos a ceder, cambió de estrategia. Si no podía entrar por la puerta principal, iba a intentar hacerlo por las ventanas. La primera llamada llegó de alguien inesperado, mi tía. No hablábamos hacía años. De hecho, era una de esas personas que, cuando Carol se fue, no lo vio tan mal. No lo dijo explícitamente, pero el silencio y las miradas incómodas decían lo suficiente. Ahora, de repente, estaba muy interesada en mi vida. Me preguntó por qué estaba siendo tan cruel. ¿Por qué no dejaba que Carol explicara su versión? ¿Por qué estaba criando a Ali con tanto resentimiento? En algún punto de la conversación usó una palabra que me hizo fruncir el ceño. Estás actuando como un incel. No sé dónde la aprendió. No sé en qué foro se metió. Pero sí sé que no tenía idea de lo que estaba diciendo. Según ella, una niña criada solo por su padre iba a salir mal. Que necesitaba una madre. Que estaba jugando con el futuro psicológico de mi hija. Colgué antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Después supe, por un amigo en común, que Carol estaba contando su historia versión cuento de hadas. Que había sido joven. Que había estado asustada. Que había cometido un error terrible. Que se arrepentía todos los días. Que se arrepentiría el resto de su vida. Pero que al menos quería una oportunidad de arreglarlo. Curioso como en esa versión nunca mencionaba que se fue con otro hombre. Ni que desapareció 15 años. Ni que jamás llamó a su hija. Si Ali hubiera querido conocerla, yo no estaría feliz. Pero tampoco podría impedirlo. El problema para Carol era que Ali no quería. Mi hija empezó a tomar precauciones por su cuenta. Revisó sus redes sociales. Cambió configuraciones de privacidad. Me preguntó si era posible que su madre apareciera en la escuela. Eso fue lo que más me dolió. No el enojo. No los insultos. Sino el miedo. Cuando el miedo apareció, supe que ya no era solo un conflicto emocional, era una amenaza. Le escribí a Carol una última vez. No fue largo. No fue emotivo. Fue claro. Le dije que si seguía insistiendo, hablando de nosotros con terceros o intentando contactar a Ali directa o indirectamente, íbamos a actuar legalmente. Que la policía, el fiscal y un juez no verían con buenos ojos un caso de acoso, especialmente con una menor de edad. También dejé algo muy claro. La decisión era de Ali, no mía. Su respuesta fue inmediata. Y violenta. Dijo que yo la estaba amenazando. Que ella tenía derechos. Que Ali seguía siendo menor. Que yo no podía bloquearle el contacto para siempre. Terminó con una frase que ya había leído antes en personas que nunca aceptan un no. Estoy preparada para luchar si hace falta. Ahí se me acabó la paciencia. Consulté a un abogado. El consejo fue sencillo, casi aburrido de lo obvio que era. Carol podía pedir custodia compartida. Pero en este estado, los mayores de 14 años deciden con quién vivir y si quieren ver al otro progenitor. Si Ali decía que no quería verla, el caso moría ahí. Mi abogado redactó una carta de cese y desista. Explicó las consecuencias legales. Dejó claro que cualquier intento posterior sería considerado acoso. Ali preguntó si tenía que hacer algo. Le dije que no, que papá y el abogado se encargaban. La vi relajarse por primera vez en semanas. La presión externa no desapareció de inmediato, pero cambió de tono. Cuando hay un abogado de por medio, la gente deja de opinar tan libremente. Creí que eso sería el final, pero Ali todavía tenía algo que decir. Después de que Carol guardó silencio tras la carta del abogado, pasaron una semana sin contacto. En apariencia, todo volvió a la normalidad. Pero yo conocía a mi hija. Ali estaba bien, pero no del todo. La notaba inquieta. Hacía preguntas que no venían de la nada. ¿Qué pasa si aparece igual? ¿Y si vuelve a intentarlo cuando cumpla 18? ¿Puede ir a la escuela? ¿Puede presentarse ahí? No eran preguntas hipotéticas. Eran miedos. Yo intentaba tranquilizarla, pero sabía que no tenía una respuesta perfecta. Legalmente, Carol no había hecho lo suficiente como para justificar una orden de restricción más dura. Solo había escrito mensajes. Mensajes horribles, sí, pero mensajes al fin. Una noche, después de cenar, Ali me dijo algo que no esperaba. Quiero escribirle yo. No para reconectar. No para hablar. No para negociar. Quería decirle ella misma que no quería nada con ella. Mi primera reacción fue decir que no. No me parecía buena idea. No quería que Carol tuviera su número, ni una vía directa para acosarla. Ali insistió. Dijo que necesitaba hacerlo para poder cerrar esto. Que no quería vivir con la duda de que su madre pensara que todo venía de mí. Llegamos a un punto intermedio. Usar mi número, pero grabar un mensaje de voz, para que quedara claro que era ella.
Yo podía soportar los mensajes de Carol. Ali no tenía por qué hacerlo. Pasó 2 noches escribiendo y reescribiendo lo que quería decir. No me pidió que le dictara nada. Solo me pidió que lo leyera cuando sintiera que estaba listo. El mensaje era firme, duro, incluso, pero justo. Decía exactamente lo que sentía. Y nada más. El mensaje de mi hija fue claro, pero la respuesta de su madre fue todo lo contrario. Ali grabó el mensaje. Lo escuchó. Lo volvió a escuchar. Hizo pequeños ajustes. Cuando estuvo conforme, lo envió. En resumen, decía esto, que sabía quién era su madre, que sabía lo que había hecho, y que sabía todo lo que se había perdido, que había construido una vida sin ella, una vida que estaba bien, que ese no era un vacío que quisiera llenar ahora. Dijo algo que me dejó helado: no te odio. El odio lo reservo para personas que alguna vez quise, pero tampoco confío en vos. Y la confianza no es algo que esté obligada a dar solo porque pasó el tiempo. Terminó pidiendo que respetara su decisión, y que dejara de molestarme a mí, porque la decisión era de ella. Esperamos lo peor. Y llegó en menos de 1 hora. Carol respondió con un audio. Uno largo, desordenado, gritado. Respondía directamente a Ali, ignorando por completo que el número era mío. Decía que esas no eran palabras de una chica de 15 años, que yo la había manipulado, que la había amenazado para grabar ese mensaje. Decía que algún día se arrepentiría, que cuando fuera mayor se daría cuenta de que perdió la oportunidad de tener una madre. Entre gritos, respiraciones agitadas y frases sin terminar, quedó claro algo: Carol no había cambiado nada. Cuando Ali terminó de escucharlo, me devolvió el teléfono riéndose. Creo que le moví el cerebro. No pude evitar sonreír. Le respondí a Carol por última vez, que ese audio era exactamente la razón por la que ninguno de los dos la quería en nuestras vidas, que dejara de acosarnos, que iba en serio con involucrar abogados. Después bloqueé el número, guardé todo, mensajes, audios. Los envié al abogado, no para iniciar algo, sino para dejar registro. Carol no aceptó el bloqueo, y decidió hacer lo impensable. Pensé que después del audio, del bloqueo y de la advertencia legal, Carol iba a desaparecer por un tiempo largo, tal vez para siempre. Me equivoqué. Un día recibí una notificación judicial. La leí 2 veces porque pensé que estaba entendiendo mal. Carol me estaba demandando. Sí. Después de todo. Después de haber firmado el divorcio. Después de haber renunciado a la custodia. Después de 15 años de abandono. Hasta mi abogado se rió cuando se lo mostré. No de burla, sino de incredulidad. Esto no va a ningún lado, me dijo. Pero va a costarle caro. Carol pedía restablecer contacto, alegando que yo había interferido en la relación madre-hija, que Ali estaba siendo manipulada, que se le estaba negando un derecho. Mi abogado fue claro: esto no era una demanda con posibilidades reales. Era acoso usando el sistema legal. Y eso, irónicamente, jugaba a nuestro favor. Ali estaba nerviosa. Nunca había estado en un juzgado. Pensaba que podrían obligarla a ver a su madre. Le expliqué lo mismo que el abogado. En el momento en que ella dijera no quiero verla, todo se terminaba. Aún así, el día del juicio llegó. Carol finalmente tendría que escuchar a su hija, en el lugar donde ya no podía gritar. El juicio fue rápido. Mucho más de lo que Carol esperaba. Primero, el juez repasó el historial, el abandono, la renuncia voluntaria a la custodia, los 15 años sin contacto. Después vino el momento clave. Ali testificó. No lloró, no gritó, no exageró. Dijo que no quería tener contacto con su madre, que no se sentía segura emocionalmente, que no confiaba en ella. Eso fue todo. El juez no necesitó más. La demanda fue desestimada casi de inmediato, pero no terminó ahí. Mi abogado pidió algo más, una orden de restricción, y el resarcimiento de los honorarios legales. Argumentó que Carol había usado el sistema judicial para acosarnos, sabiendo que no tenía ninguna posibilidad real. El juez estuvo de acuerdo. Carol perdió. Legalmente, económicamente, y moralmente. Le ordenaron mantenerse alejada, y pagar. Cuando salimos del juzgado, Ali respiró hondo como si recién ahí pudiera soltar el aire que venía conteniendo hacía meses. ¿Ya está? Me preguntó. Sí, le dije. Ya está. Creí que ese sería el final, pero Carol nunca se caracterizó por aceptar la realidad. Después del juicio, el silencio fue absoluto. No llamadas, no mensajes, no intentos indirectos, nada. Carol desapareció de nuevo, pero esta vez no como alguien que huye, sino como alguien a quien cerraron la puerta legalmente en la cara. Pasaron los meses. 8, para ser exactos. Ali volvió a ser ella misma. La ansiedad bajó. Las preguntas dejaron de aparecer antes de dormir.
Seguía yendo a terapia, pero ya no para procesar el miedo, sino para ordenar emociones antiguas. Las que siempre estuvieron ahí, dormidas, y que Carol había despertado con su regreso. Una noche, Ali me dijo algo que no esperaba. Creo que lo más difícil no fue que se fuera, sino que volviera como si nada. Tenía razón. Irse fue un acto de abandono. Volver fue un acto de egoísmo. Quería alivio, no reparación. Algunos familiares que nos habían criticado desaparecieron tan rápido como aparecieron. Otros pidieron disculpas a medias. De esas que empiezan con yo solo decía. Ali no les dio demasiada importancia. Había aprendido algo muy claro. No todo el que habla merece ser escuchado. Legalmente, la orden de restricción seguía vigente. Y Ali sabía que podía renovarla cuando cumpliera 18 si lo deseaba. Lo más probable es que lo haga, me dijo. Por si acaso. No sonaba rencorosa. Sonaba práctica. Pero todavía quedaba una última pregunta, una que nadie parecía poder responder. Si esta fuera una historia con moraleja simple, terminaría diciendo que el perdón siempre gana. Pero la vida real no funciona así. Durante mucho tiempo me pregunté, y todavía me pregunto, ¿por qué hay personas que defienden lo que hizo Carol? ¿Por qué hay gente que cree que abandonar a un hijo puede borrarse con el paso del tiempo? ¿Por qué algunos llaman venganza a respetar los límites de una víctima? Mi conclusión no es bonita, pero es honesta. Creo que muchas de esas personas son como Carol. No necesariamente abandonaron a sus hijos, pero hicieron cosas igual de graves. Y necesitan creer que el tiempo lo arregla todo, porque si no, tendrían que enfrentar lo que hicieron. O tal vez nunca vivieron algo así. Y es muy fácil hablar de perdón cuando no sos el que estuvo despierto de madrugada, sin saber cómo calmar a un bebé, sin saber cómo explicar una ausencia que nunca se llena. Ali nunca gritó, nunca insultó, nunca pidió venganza. Simplemente sacó la basura de su vida cuando volvió a aparecer. Y lo hizo con una madurez que su propia madre jamás tuvo. A veces me dicen que algún día Carol debe sentirse destrozada. Que debe ser horrible que tu propia hija no te quiera en su vida. Tal vez. Pero yo sí sé lo que es ver a tu hija sufrir por una madre que nunca estuvo. Y si hay que elegir una de esas dos experiencias, me quedo con la que no le toca a mi hija. Ali construyó una vida sin ella. Una vida real. Con límites. Con dignidad. Y si algún día Carol vuelve a intentarlo, ya sabe exactamente dónde termina. En la basura.